Estamos de regreso. Les recuerdo que estamos platicando con Julio César Hernández de marcatextos.com, el sitio de internet que usted debe visitar todos los días para estar informado de lo que pasa en la política aquí en Jalisco. Le agradezco a Chaleo Chávez que se ha comunicado a través de las redes sociales. Un saludo y gracias por estarnos viendo. Francisco, creo que es Francisco Fonseca, que me pide el link para entrar a través de internet. Es 8 con letra y pegado es 8tv.com con letra, 8tv.com. Licenciado Piña, muchas gracias. Dice, tan fuerte está la delincuencia en México ahora que el PRI está en el gobierno, que el Papa renunció porque tiene miedo de que hasta allá le lleguen mexicanos. Muchas gracias por su comentario. Dice, ¿por qué están criticando al gobernador de extracción panista? ¿Quién sería? Si Aristóteles dejó endeudado el municipio, casi si hubieran encontrado a Matute Remos para que moviera el edificio, se lo llevaban. Si también Moreira dejó endeudado. Pero estamos criticando, licenciado Piña, a los gobernadores de Acción Nacional, sí, claro, porque todos nos prometieron seguridad. Así es. Y al día de hoy, 3 gobernadores del PAN, ninguno nos dejó más seguros que como recibió el Estado. Efectivamente, ninguno puede presumir que redujo los índices de delincuencia que recibió de su antecesor. No, nadie. Ninguno puede decir que nos dejó más seguros. Así es, ¿no? O que dejó las bases sentadas para que las cosas mejoraran. Exactamente, tampoco, bueno. ¿no? Y eso lo hablamos también de los alcaldes metropolitanos. Que yo te iba a Juan Manuel Hermosillo, muchas gracias. Dice que está viendo precisamente Palabras Mayores. Muchas gracias, Juan Manuel. Javier Zamora dice, vivo en Arboledas, tan solo en mi calle han asaltado 10 casas y varios vehículos a mano armada. Ese es el problema, insisto, que estamos viviendo en prácticamente toda la zona metropolitana de Guadalajara. Y bueno, volviendo al tema, Julio, decimos también que no se pueden, decíamos al principio, esperar resultados diferentes haciendo las mismas cosas. Así es. La delincuencia ha cambiado, los fenómenos delictivos han cambiado. Si revisamos hace 10, 20, 30, 40 años, la delincuencia ha cambiado de una manera radical. Sí. ¿Por qué? Porque la delincuencia ahora tiene más instrumentos también que la tecnología le permite para delinquir. Claro. Sin embargo, lo que no cambia son las prácticas policíacas. La forma de enfrentar el asunto. Así es. Ahora, el sistema de trabajo de las policías metropolitanas es el mismo que existía hace años. Sí. El patrullaje. Así es. No hay un trabajo real de inteligencia. De inteligencia me refiero a eso que se conoce como el sistema de acopio de información y análisis de información. Para actuar en consecuencia. Ajá. No a la inteligencia de la cabeza, que tampoco existe en la mayoría. Bueno. La gente de qué se queja con toda normalidad y con toda razón. El problema de las pandillas, por ejemplo, que azotan muchas colonias. La pandilla existe, llaman cuando la pandilla se está peleando con otra, o cuando la pandilla asaltó a alguien, o cuando la pandilla abusó de alguien. Van las patrullas y si es que nos va bien, llegan a tiempo. Así es. Detienen a 2, 3, se los llevan, y a los 2, 3 días ya están otra vez en la calle y el fenómeno repite. Así es. La gente dice con toda la razón, ¿por qué ninguna autoridad hace un trabajo real de inteligencia para combatir el fenómeno y no nada más estar presentándose cada que hay un problema? Desbaratar a esas organizaciones de jóvenes cuando son delictivas, ¿no? El robo de autopartes, ¿tú recuerdas el espectáculo aquel que nos dio Jorge Aristóteles Sandoval y su entonces director de policía, ¿cómo se llama? Servando Sepúlveda. Sí. Cuando llegaron con aquel operativo más espectacular que eficiente, allá en toda esa zona donde se venden partes robadas de coches, y nos aseguraron que iban a combatir el robo de coches. Al día de hoy está otra vez despegadísimo el tema del robo de coches. Bueno, a mí nada más en lo personal, si les sirve el dato, en menos de 4 meses, 2 veces me han desvalijado. Sí. Bueno, no se pueden esperar resultados ni ganarle a la delincuencia, Julio, con las mismas prácticas del patrullaje antiguo. Exactamente, así es. Sí, dijeras tú, bueno, es el patrullaje, pero además la patrulla trae elementos tecnológicos que te permiten ir a la vanguardia.
El Que existen uniformado. ya, ¿eh? No, por supuesto, existen, Ujú. claro. Ahora, el uniformado tiene otra estrategia, otra táctica para enfrentar a las pandillas o a estos que andan robando partes de los automóviles o los automóviles mismos. No, siguen igual. Es nada más lo único que cambia, Julio, fíjate bien, ¿eh? Lo único que cambia en las policías metropolitanas es el modelo de los coches. Sí. Cada Porque que hasta hacen el un uniforme cambio, sigue cada siendo que el hacen un mismo, cambio de parque vehicular de patrullas. Pero en estrategias, en tecnologías, en formación de los policías, estamos en lo mismo de toda la vida, ¿no? Claro, fíjate, el cambio más radical que yo recuerdo se ha hecho en la policía es el tamaño de las macanas. Es Sí, de lo único. así es, así es. ¿Recuerdas antes de la macana más Sí. o menos? Hoy lo único que ha cambiado es que Así tiene es. ahí otro implemento para agarrarlo y el tamaño. Sí. Es lo único que ha cambiado. Ahora, yo decía hace rato, imagínate, estamos padeciendo esto en la zona metropolitana, donde se supone que están recursos, Claro. donde puede haber cierta coordinación de la que se habla, pero que a veces no se da, Ujú. donde hay pavimento en la mayor parte Sí, del sí, sí. territorio, donde hay tecnología, donde hay ciertas cosas. Pero Julio, ¿qué está pasando en el resto del estado? Donde a donde vas, te dicen, no circules en tal carretera Así es. a determinada hora. No te metas por aquí. Si vas a agarrar este camino, aguas porque hay retenes de gente mafiosa que están revisando quién pasa y quién no pasa. Así es. Te hablan de extorsiones, de secuestros, de cobros de plaza, Sí, sí, sí. de abusos. Sí, sí. Las policías en los municipios te hablan de su incapacidad de enfrentarlos. ¿Por qué? Porque no tienen con qué atorar. Claro. Si aquí en la zona Pero- metropolitana nos está yendo mal, en el resto ya del estado está. está Claro. del demonio. Claro, claro. Primero, por empezar, porque no hay policías suficientes. Claro, ¿Sí? porque el acceso es más difícil. Porque finalmente los delincuentes de aquellas zonas ya tienen identificado quién es el oriundo de ahí y quién es el visitante. Claro. Y entonces cuando sabe que, mira, este no es conocido, este no es de este rumbo, sobre de él. ¿Y qué hacen? ¿A qué viene mi amigo? Claro, ¿Quién lo invitó? Claro, ¿no? y la policía en la retaguardia, o sea, se hace como el que no. ¿Por qué? Porque además no puede enfrentar con los instrumentos que tiene a una delincuencia que, como has dicho, va en avanzada en formas de actuar y en instrumentos para cometer sus fechorías. Gente que se dedica al campismo, al montañismo, a acampar, Sí. que se dedica a la cacería, te lo platican. Claro. Ya mejor. No, mejor ya dejaron de hacerlo. Sí, ahora lo practicas en los videojuegos, ¿no? Porque, Sí. ¿Por qué? Porque Sí, te sí, sí. refieren esas historias de que iban de pronto por el camino y a qué viene. No, ¿sabe qué? Mire, mejor regrésese para Así otro es, lado, así ¿no? es. Sí, sí, sí. Bueno, el tema, Julio, es que yo al día de hoy, bueno, la zona metropolitana, desde octubre llegaron los nuevos presidentes municipales y ya lo estamos viendo, se está empeorando el asunto. Sí. Sí, está creciendo. Pero yo al día de hoy tampoco he escuchado ni he sabido de que el próximo gobierno, el de Aristóteles Sandoval, tenga preparado algo realmente importante en el tema. Se habla de que ya fueron a la Secretaría de Gobernación a que les plantearan el mando único, pero creo que no es suficiente. Y yo digo, si, lo que tú decías al principio, si el problema es el principal, hay que meterle el presupuesto digno para Claro, enfrentar claro, el claro. problema. Claro, claro. Porque luego seguimos enfrentando los argumentos, es que no hay dinero. Sí, es que no hay dinero. Esa es la primera justificación Bueno, que te dan. recórtale otras actividades Así que no es. son prioritarias y métele a la Así es, seguridad. así es. Entonces, yo no veo, por lo menos en el planteamiento que hizo en el presupuesto para el 2003, Jorge Aristóteles Sandoval, Sí. que ahí se refleje realmente una preocupación por resolver el problema de la inseguridad. No. Los presupuestos son los normalitos, le agregan un 3, 5% por la inflación, pero no se ve una verdadera intención de resolver. Lo mismo lo mismo se refleja en los presupuestos municipales, ¿sí? Y tenemos en los ayuntamientos, pues de veras, o sea, como bien dices, no es cuestión de buenas intenciones, es cuestión de acciones. Y vemos en los titulares de las corporaciones policíacas, pues esa falta de experiencia,
de conocimiento de la vida real en la calle. O de Hoy- ganas, digo, ¿qué me dices de este hombre acá de Zapopan, del director David Mora, que ya lo comentamos en algún momento, que dijo, bueno, pues es que también la ciudadanía no pone de su parte, no se cuida, no se pues cuida. también, Sí. no, pues es que no es un trabajo de la ciudadanía, Julio, porque si me piensas, eso creo que sí es bien importante. ¿Cuánto nos cuesta a los ciudadanos, Oh, aparte de pagar impuestos, no, es un punto importante. sentirnos un poco menos No. inseguros? Muchísimo. Barrotes en las puertas, Así es. protecciones en todos lados, en el jardín, en las ventanas, en las puertas, en las azoteas, Sí. alambradas, Ujú. alarmas, Sí. bastones para los coches, seguro, Ujú. protecciones para las partes. Sí. Bueno, Alarmas para tu casa y para tu vehículo. sí, y para que tu coche no corra riesgo, tienes que pagar estacionamientos para no dejarlo en la vía pública. O sea, hay una serie de costos Así es, que pagamos de nuestra bolsa para sentirnos un poco más seguros. así es. Y eso yo digo que es un impuesto indirecto, Sí. porque Sí, tienes sí. que estar pagando más de lo que debías estar pagando. Entonces, con ese tipo de inventos de este señor que dice, bueno, es que también los ciudadanos no ponen de su parte, no, es que quien debe resolver el problema de la seguridad no es el ciudadano. Lo más cómodo para la autoridad es decir, es que hay que coparticipar. En las demás ciudades donde hay seguridad, no hay una coparticipación. Por supuesto. Y además, acuérdate que de un tiempo para acá, y eso principalmente en las administraciones panistas, es el de los vecinos vigilantes. Sí. O sea, Tú haz la chamba. antes yo me acuerdo que era, pues tú sabías que el policía, tú estabas a gusto adentro de tu casa, Sí. porque tú sabías que el policía andaba vigilando. Hoy no, hoy tienes que estarte asomando a cada rato para ver que no ande ningún extraño, porque el único ausente de ahí es el policía. Julio, se nos fue el tiempo, yo que es un tema Sí, que hombre. tenemos que seguir explorando, porque, bueno, esto que tú decías de los vecinos vigilantes, bueno, ya se está dando un fenómeno todavía peor, que es este de las policías comunitarias, donde la gente se está organizando Cuidado, para hacer cuidado. cuidado con ese tipo es un de tema que hay que cosas tocar, que hay que revisar pero con mucha calma. que ya está cundiendo en Así es. muchas partes del país. Pero sobre todo, Julio, yo sí creo que lo que sí tenemos que hacer los ciudadanos es no acostumbrarnos a esta vida, ser exigentes, Sí. no caer en este truquito de que somos copartícipes Así es. de las policías para resolver el problema, ser exigentes y sobre todo no acostumbrarnos a esta vida. Así es. Si nos acostumbramos a esta vida, le dejamos fácil a los gobiernos, fácil a las corporaciones policíacas el trabajo. Creo que tenemos que ser rigurosos, exigentes Sí. y lejos de ceder terreno, ir ganando día a día, exigiéndole a quienes nos gobiernan supuesto. lo que nos han prometido una y otra vez. Así es. Julio, se nos fue el tiempo, pero sí, ese es un tema que tenemos que seguir tratando. Recuerden marcatextos.com todos los días para que esté informado de política. Y como cada semana nos despedimos de Julio César Hernández en este segmento con sus palabras. Bueno, pues ahí le robo esta frase a Cicerón. Las leyes guardan silencio cuando suenan las armas. Bueno, pues no le cambia, ahorita regresamos a una interesante entrevista, no le cambia. Marcatextos presentó. Más seguros. Así es, ¿no? O que dejó las bases sentadas para que las cosas mejoraran. Exactamente, tampoco, Bueno. ¿no? Y eso lo hablamos también de los alcaldes Así metropolitanos. Que por eso decirle iba, que yo te iba, a Juan Manuel Hermosillo, muchas gracias. Dice que está viendo precisamente palabras mayores. Muchas gracias, Juan Manuel. Javier Zamora dice, vivo en Arboledas, tan solo en mi calle han asaltado 10 casas y varios vehículos a mano armada. Le agradezco a Chaleo Chávez que se ha comunicado a través de las redes sociales. Un saludo y gracias por estarnos viendo. Francisco, creo que es Francisco Fonseca, que me pide el link para entrar a través de internet, es 8 con letra y pegado es 8tv.com, con letra, 8tv.com. Licenciado Piña, muchas gracias. Dice, tan fuerte está la delincuencia en México, ahora criticando al licenciado Piña a los gobernadores de todos Acción Nacional, Sí, claro. porque todos nos prometieron seguridad. Así es. Y al día de hoy, 3 gobernadores del PAN, ninguno nos dejó más seguros que como recibió el Estado. Efectivamente, ninguno puede presumir que redujo los índices de delincuencia que recibió de su antecesor. No, nadie. Ninguno puede Nadie puede decir que el PRI está en el gobierno, que el Papa renunció porque tiene miedo de que esté
hasta allá les lleguen mexicanos. Muchas gracias por su comentario. Dice, ¿por qué están criticando al gobernador de extracción panista? ¿Quién sería? Si Aristóteles dejó endeudado el municipio, casi si hubieran encontrado a Matute Ramos para que moviera el edificio, se lo llevaban. Si también Moreira dejó endeudado. Ah, no, pero estamos... Estamos de regreso. Les recuerdo que estamos platicando con Julio César Hernández de marcatextos.com, el sitio de internet que usted debe visitar todos los días para estar informado de lo que pasa en la política aquí en Jalisco.